Estamos en el libro de Gálatas, capítulo número 1. Mira el versículo número 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si algunos predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Galacia, a las iglesias en Galacia, les dice en el versículo 6 que está maravillado de que tan pronto se hayan sido engañados por otro evangelio. Y explica, no es que haya dos evangelios, pero es uno que salva, pero hay algunos que pervierten, que trastornan el evangelio real. Y en el versículo 7, en el versículo 8, vemos un mandato que Dios nos da a través de Pablo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Anatema ahí dice maldito, ¿verdad? Que se vaya al infierno, que se vaya al diablo. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Y si no fuera suficiente que lo dijera una vez, mira el versículo número 9. Como antes hemos dicho, así ahora os digo otra vez, si algunos predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces la Biblia dice dos veces aquí en versículos 8 y 9 que si alguien predica un evangelio falso, un evangelio que no es el evangelio real, que sea anatema, que sea maldito. Y el día de hoy quiero predicar un sermón titulado John MacArthur está en el infierno. Amen. John MacArthur está en el infierno. Como muchos saben, esta última semana murió John MacArthur. Él fue un pastor muy popular, con mucha influencia. Yo crecí en una iglesia bautista del sur que amaban a John MacArthur. Yo crecí teniendo una Biblia de referencia de John MacArthur ahí en la casa. De hecho, hasta tengo un comentario de él en la casa de mis papás. Entonces, alguien que tenía mucha influencia. Aún en el mundo, mucha gente cree que fue un buen hombre. Entre el cristianismo, gente cree que fue un buen hombre. Pero aún entre bautistas fundamentales, he escuchado personas decirme que fue un buen hombre. Tuve a una persona de uno de los colegios bíblicos que supuestamente es bautista fundamental, me dijo a mí, yo creo que John MacArthur es un buen hombre. Y quizás está mal en algunas cosas, pero yo creo que es buen hombre, ¿verdad? De hecho, aún en una conferencia, el pastor Luis Parada se paró y dijo que John MacArthur es un siervo de Dios. Digo, está un poco equivocado, pero es un siervo de Dios. Y eso es un bautista fundamental diciendo esto. Entonces, quiero predicar un sermón explicando la razón que John MacArthur no fue salvo y está en el infierno. Vaya conmigo a Juan 1. Y hay muchas razones que pudiera dar. En la que me voy a enfocar es que él enseñaba una salvación por señorío. Él fue popular por enseñar la idea de que alguien tiene que hacer a Jesús el Señor de su vida para ser salvo. Aquí tengo una definición de lo que es la salvación por señorío. Dice, el evangelio que Jesús proclamó era un llamado al discipulado, un llamado a seguirle en obediencia sumisa. No era únicamente una invitación a tomar una decisión o hacer una oración. Entonces, eso es de John MacArthur explicando qué es la salvación por señorío. Y él fue el que hizo eso popular. Y eso es lo que me voy a enfocar esta mañana. Pero otras cosas de John MacArthur es que él negaba la sangre de Cristo. Él enseñaba que no es la sangre que nos salva, sino que solamente es un eufemismo para la muerte. Pero eso no es cierto. La Biblia claramente dice que somos salvos por la sangre y sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Él también enseñaba calvinismo, en extremo hipercalvinismo, enseñaba que alguien no podía ser salvo a menos que eran escogidos. Él enseñaba que la expiación de Cristo solo era para los elegidos. Él enseñaba que alguien tiene que perseverar hasta el fin, perseveración de los santos para ser salvo o para demostrar que realmente es salvo. Y también por mucho tiempo, John MacArthur negaba que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Por mucho tiempo él negaba esa doctrina y después cuando se empezó a hacer popular y empezó a escribir más libros, según cambió su mente acerca de ese tema. Pero me voy a enfocar
en la salvación, porque ese es el punto principal de por qué John MacArthur no fue salvo. Entonces están ahí en Juan 1:12 y quiero ver varios versículos que sé que sabemos, pero es bueno ver que enfatiza que la salvación, ir al cielo, es por fe solamente. Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí vemos que en Juan 1:12 dice que a los que creen en el nombre de Jesús son los que son hijos de Dios. Juan 3, mira el versículo 15. Quiero establecer este punto primero y después voy a dar citas de John MacArthur de uno de sus libros. Juan 3, mira el versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia claramente nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que cree en Jesús no se va a perder, y el que no cree es condenado. La razón que personas son condenados al infierno no es porque tan pecaminosos son, no es porque vivieron una vida mala, no es porque su vida no reflejaba una vida de un cristiano. La razón que alguien va al infierno es porque no cree. Y por no creer, no tienen perdón por sus pecados. Mire el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo del Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire Juan 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vaya a Juan 6. Mira el versículo 35. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aún me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Mira el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Vaya conmigo a Romanos 3. Entonces eso fue Jesús hablando y claramente varias veces dice que el que cree en Él tiene vida eterna, nunca tendrá sed, nunca tendrá hambre, porque la única condición para salvación es creer en Jesús. Y creer en la Biblia no solo es creer que Jesús existe o que es real, sino es poner toda nuestra confianza en Él para ser salvo. Es reconocer, yo no me puedo salvar a mí mismo, mis buenas obras no me pueden salvar, mi religión, mi iglesia no me puede salvar. Tengo que parar de confiar en eso y confiar solo en Jesús para que sea salvo. Mire Romanos 3, versículo 25. A quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la presencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, para el que sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, ¿cuál es la conclusión? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces la Biblia es clara vez tras vez tras vez que somos salvos por fe, somos justificados por fe, salvación es por fe. Vaya conmigo a Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vayan conmigo a Romanos 10. Quiero establecer este punto, sé que lo sabemos, pero la Biblia es clara que somos salvos por fe. Hay cientos de versículos que hablan de esto y alguien que es un falso profeta casi nunca te lleva a estos versículos. Ellos te quieren llevar a versículos que son más crípticos o te llevan a versículos que no tienen nada que ver con salvación y te dicen, esto es de salvación. Cuando la Biblia cada vez que habla de salvación, ser salvo, ser justificado, dice que solo es por fe. Romanos 10, mire el versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos.
que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. ¿Cómo ponemos nuestra fe en Jesús para ser salvo? Es a través de confesarlo, pedirle a Dios que nos salve. ¿Verdad? Para los mensos que dicen, oh no tienes que orar. Aquí dice que tienes que hacer una oración para ser salvo. Y alguien que no cree eso no es salvo, porque lo que está enseñando es que no cree en su corazón. Y ahora, hacer la oración no es una obra, no es algo que le estamos añadiendo al Evangelio. Esta es la manera de creer, es a través de pedir. Mire el versículo 11, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vaya conmigo a Gálatas 2. Gálatas 2, mire el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Nadie va a llegar al cielo por lo que ellos hacen. Es imposible llegar al cielo a través de lo que nosotros hacemos, a través de nuestras obras. Arrepentirme de mis pecados no me puede salvar porque es una obra de la ley. Tratar de guardar los mandamientos, ir a la iglesia, portarme bien, no me puede salvar, es una obra de la ley. La única manera de ser salvo es a través de poner mi fe en Jesucristo. Mire Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un don, es un regalo. Si yo le ofrezco un regalo, no le puedo pedir que me pague o que haga algo a cambio, sino no sería un regalo. Un regalo es gratuito, la salvación es gratuito, no nos cuesta a nosotros nada. A Jesús le costó su vida, a Dios le costó su Hijo. Para Él fue el que hizo todas las obras, todo lo difícil. Para nosotros es fácil, todo lo que tenemos que hacer es recibir ese regalo por fe. Mire Filipenses 3. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El momento que ponemos nuestra fe en Jesús, tenemos la justicia de Jesús. Yo no puedo llegar al cielo por mi propia justicia. La única manera de llegar al cielo es por la justicia de Jesús que nos da el momento que yo pongo mi fe en Él. Vaya conmigo a Tito 3. Mire el versículo 5. Y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, su gracia que recibimos por fe. Mira 1 Juan, capítulo 5. 1 Juan, capítulo 5. Mire el versículo número 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que tenemos vida eterna? ¿Es por la manera que vivimos nuestra vida?
¿Tenemos que examinar evidencias de salvación en nuestra vida? No, la Biblia dice que es por creer en Jesús. Y si hemos creído en Jesús, tenemos la seguridad, la certeza de que vamos a ir al cielo cuando muramos. Yo no tengo que examinar mi vida. A ver, ¿estoy haciendo suficientes obras? ¿Me he arrepentido de suficientes pecados? La única manera de llegar al cielo es por creer en Jesús. Y si yo he creído en Jesús e invocado el nombre del Señor, yo sé que soy salvo sin ninguna duda. Ahora, John MacArthur escribió un libro llamado Difícil de creer. Ese es el título del libro, Difícil de creer. Y fue difícil escoger citas de este libro porque casi cada otra oración era una tontería. Entonces fue difícil escoger citas, pero traté de escoger las peores. Estas son algunas citas del libro. Él dice, el evangelio es difícil de creer. Según Jesús, ser salvo es algo muy, muy difícil. Dice, no creas a nadie que diga que es fácil convertirse en cristiano. La salvación para los pecadores costó a Dios su propio Hijo, y le costó al Hijo de Dios su propia vida, y a ti te costará lo mismo. ¿Eso es lo que leímos en la Biblia? ¿Que a nosotros nos cuesta nuestra vida para ser salvo? No, a Jesús le costó todo para que a nosotros fuera un regalo gratuito. No tendría sentido que Jesús hubiera muerto en la cruz, dado su vida, para que entonces nosotros también tengamos que hacer nuestra parte. Es como decir, bueno, Jesús dio el enganche, pero nosotros tenemos que hacer los pagos cada mes. No, Jesús pagó todo lo que yo haga recibo un regalo gratuito. Vaya conmigo a Lucas 14. Este es un pasaje que le gusta torcer, porque algo que tiene que entender es que John MacArthur piensa que ser salvo, ser discípulo y ser seguidor de Jesús son la misma cosa. Entonces él dice que ser salvación, discipulado y seguir a Jesús son la misma cosa. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia los separa. Una cosa es ser salvo, una cosa es tener vida eterna, una cosa es creer en Jesús. Y el momento que yo creo yo tengo vida eterna, yo soy salvo. Después de la salvación entra el discipulado. Y el discipulado sí nos cuesta a nosotros algo. El discipulado sí tenemos que echarle ganas. Pero mira, yo puedo ser salvo y no ser un discípulo. Porque salvación es solo por fe. Y si yo escojo solo poner mi fe en Jesús y nunca hacer nada, yo soy salvo. Si yo nunca soy un discípulo, yo todavía soy salvo. Y la Biblia enfatiza eso. Vimos eso en muchos textos, que salvación es gratis. No puede ser algo gratis y costar algo al mismo tiempo. Son cosas diferentes, separadas. Mire Lucas 14, versículo 26. Dice, si alguno viene a mí, Jesús hablando, y no aborrece a su padre y su madre, y esposa, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya echado el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, yendo a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10,000 puede salir al encuentro del que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando el otro aún está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y los versículos que a él le gusta escoger es donde dice, bueno, la Biblia dice que si no aborreces padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, no puedes ser discípulo. Y si no traes tu cruz y vienes en pos de mí, no puedes ser mi discípulo. Y si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. Y yo digo amén, 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 pero no confunda discípulo con salvación, porque no es lo mismo. Sí, alguien no puede ser discípulo de Jesús, seguirle si quiere seguir con su familia, que es inconversa y no quiere nada que tener con Dios. Alguien no puede amar su vida y amar este mundo y seguir a Jesús. Alguien no puede amar sus posesiones y seguir a Jesús, pero seguir a Jesús discipulado no es lo mismo que salvación. Pero a MacArthur le gusta este pasaje y eso es lo que dice. No vamos a ser salvos por deshacernos de todos nuestros bienes terrenales, pero debemos estar dispuestos a hacerlo. Jesús contó la historia de un hombre que encontró una perla de gran precio y vendió todo lo que tenía para comprarla.
La rendición completa de todos los bienes es la esencia de la salvación. Según John MacArthur, la rendición completa de todos los bienes es la esencia de la salvación. No, la esencia de la salvación es que Jesús dio su vida por nosotros, fue sepultado, resucitó y nosotros ponemos nuestra fe en Él y recibimos salvación por gracia, por fe. Pero MacArthur dice que nosotros tenemos que rendir nuestras posesiones, nuestros bienes. Dice, la perla de gran precio, el tesoro que vale más que todo lo que poseemos, es la gracia salvadora de Jesucristo, de la cual no somos merecedores, pero podemos reclamar como nuestra, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz diariamente y siguiéndole. Este es el mensaje del Evangelio. Cuando llamas a las personas a Jesús, eso es lo que debes decirle. Entonces, según MacArthur, el Evangelio es negarse a sí mismo, tomar la cruz diariamente y seguirlo. Y dice que ese es el evangelio que tienes que predicar cuando predicas a otros. Mira, eso es lo que llamamos otro evangelio, un evangelio falso. Y como decía en Gálatas, si alguien enseña otro evangelio, que sea anatema, que se vaya al infierno. Y John MacArthur ya está en el infierno, probablemente está en el más profundo infierno por enseñar estas tonterías y mucha gente fue engañada por este hombre. Pero la Biblia es clara que esto no es bíblico. Según MacArthur dice, la palabra griega original para negar significa rehusar a asociarse. La idea es que si deseas ser discípulo de Cristo y recibir perdón y vida eterna, debes rehusarte a asociarte más con la persona que eras. Estás cansado de ser pecador y ya no quieres tener nada que ver contigo mismo. Entonces, según John MacArthur, negarse a sí mismo para ser salvo es que ya estás tan cansado de la manera que eres que ya hasta te odias a ti mismo. Y eso es lo que y dice eso en su libro. De hecho, dice que cita a Martín Lutero y dice, bueno, él enseñaba que no puedes tener un evangelio sin odiarte a ti mismo, without self-hatred, es lo que él dijo. Y eso no lo vemos en la Biblia. Vaya conmigo a Mateo 5. Versículo 20. La Biblia dice, porque, es Jesús hablando, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. MacArthur lee esto, y esto es lo que dice. Si no vives una vida genuinamente justa, no importa lo que digas, estás engañado, no eres salvo. Entonces, según MacArthur, él lee esto y después dice, ¿ves? Esto es prueba de que alguien tiene que vivir una vida justa para ser salvo. Pero vaya conmigo a Romanos 4. Él no entiende esto porque no es salvo, pero la justicia que está hablando ahí que es una justicia que no viene de nosotros mismos, sino de Jesús. Lo que está diciendo Jesús es, mira, los fariseos, los escribas parecen afuera ser justos. Y tu justicia tiene que exceder eso para ser salvo. ¿Cómo? No es por lo que hacemos, sino es por la justicia de Jesús en nuestra cuenta. Porque no es nuestra justicia, es la justicia de Jesús que nos lleva al cielo. Mira Romanos 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Leyeron eso? El que no obra, nada más cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta es la justicia que está hablando Jesús. Esta es la justicia que excede la justicia de los fariseos y escribas, porque la justicia de los fariseos y escribas es una justicia falsa. Es una justicia según los hombres. Pero la justicia que nos lleva al cielo es la perfección de Jesucristo. Y el momento que yo creo en Él, yo recibo esa justicia en mi cuenta. Mira el versículo 6. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. A mí me encanta el versículo 8,
Yo le enseño esta a la gente ganando almas. A veces, bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Eso es futuro. La Biblia está diciendo que ya que yo creo en Jesús, cuando peco otra vez, ya Dios no me lo va a poner a mi cuenta. ¿Por qué? Porque ahora tengo la justicia de Jesús. En un nivel espiritual, en mi identidad, yo soy en Cristo y tengo la justicia de Jesús. Vaya conmigo a Mateo 7. Este es otro versículo que él usa con el mismo contexto de lo que leí antes. Lo voy a leer otra vez, lo que dijo MacArthur. Mateo 7. Porque él puso Mateo 5:20 y Mateo 7:21, los cita uno después del otro y después hace ese comentario, entonces lo voy a decir otra vez. Según MacArthur dice, si no vives una vida genuinamente justa, no importa lo que digas, estás engañado, no eres salvo. Mateo 7, mire el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y ese es el versículo, dice, ¿ves? La Biblia dice que tienes que hacer la voluntad del Padre. Entonces tienes que ser justo, tienes que hacer todas esas obras, si no, no vas a entrar al cielo. Pero sigamos leyendo, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Notaban en versículo 22? ¿Qué es lo que ellos están diciendo que están confiando para ser salvo? Que profetizaron en su nombre, que echaban fuera demonios, que hicieron muchos milagros. Y el Señor les dice, yo nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Y esto está hablando, ¿sabes de quién está hablando? Personas como John MacArthur. Él probablemente está diciendo, pero Señor, Señor, ¿no fui elegido? Señor, Señor, ¿no te hice mi Señor de mi vida? Señor, Señor, yo pensé que hice las obras. Yo pensé que la sangre no me salvaba. Y el Señor le está diciendo, nunca te conocí, apártate de mí, obrador de maldad. Eso es lo que John MacArthur va a escuchar en el día de juicio. Vaya conmigo Juan 6. ¿Cuál es la voluntad del Padre que la Biblia está hablando? Juan 6, mira el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, es decir, la voluntad del Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre que tiene que hacer alguien para ser salvo es creer en Jesús. Y esto es consistente con todo lo demás que vimos en la Biblia. Lo que no es consistente es tratar de usar un versículo para justificar una salvación por obras. Vaya conmigo a Santiago 2. Santiago 2. Mire el versículo 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, este es el comentario de John MacArthur, y ahora yo voy a darlo, y después yo voy a decir lo que la Biblia está diciendo. Pero aquí John MacArthur dice, mira, no significa absolutamente nada profesar a Cristo si tu vida no lo respalda. Eso es lo que Santiago quiso decir cuando dijo que fe sin obras es igual a cero. Número uno, Santiago no dijo eso. Pero sigue diciendo, el tipo de fe que hace una profesión verbal mientras el corazón sigue persiguiendo el pecado no es fe verdadera en absoluto. Entonces, como muchos falsos profetas, MacArthur usa este versículo para decir, mira, si realmente eres salvo, vas a tener obras. Y si alguien tiene
fe, pero sigue en pecado, entonces, ¿ves? Es evidencia que no es salvo. Pero eso no es lo que el versículo está diciendo. Empieza el versículo diciendo, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero ¿cuál es el contexto de esto? Mira el versículo 15. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Lo que está diciendo es, si yo tengo fe en Jesús, pero yo veo a un hermano en Cristo que tiene necesidad y yo no le ayudo, entonces, ¿de qué sirve a ese hermano? ¿A qué le sirve mi fe? Para esa persona no le aprovecha que yo tenga fe si yo no le ayudo. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, bueno, esta persona no es salva. Este pasaje no tiene nada que ver con salvación. Esta persona ya tiene fe, ya es salva, pero si no hace obras, no está ayudando a su prójimo. No está aprovechando a su prójimo. Eso es lo que está diciendo. Mira el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Otra cosa que vemos en este pasaje es que literalmente está diciendo que sí es posible tener fe sin obras. Porque dice que dice que es muerta en sí misma. Es decir, es posible tener solo fe sin tener obras. Alguien puede tener fe y no obras y todavía es salva porque somos salvos por fe solamente. No dice que es igual a cero, dice que está muerta, ¿verdad? Si mi teléfono está muerto, no tiene carga, yo no lo puedo usar, no me aprovecha a mí, pero todavía es mi teléfono, todavía está ahí, no es que no exista. Y eso es lo que está diciendo, mira, no va a aprovechar a otros tu fe si solo la tienes para ti misma, pero todavía está ahí, todavía es fe y todavía te va a salvar. Vaya conmigo a 2 de Pedro. Entonces esas eran las citas que yo pensé que eran más, que yo escogí. Pero realmente si escuchas ese libro, si lees ese libro, hay un montón de cosas que MacArthur dice que no tienen nada de sentido. Literalmente tiene todo un capítulo donde habla de que tienes que hacer obras y hacer obras y hacer obras, si no, no vas a ir al cielo. Y al final quiere decir, bueno, no es que las obras te salven. Todo el capítulo estaba diciendo que las obras es lo que te lleva al cielo, pero se contradicen. Y tratan de usar estas palabrerías para confundir a la gente. Para que la gente que no sabe piense, no, él está diciendo que es por fe. Sí, está diciendo que es por fe, pero después tienes que hacer todas esas obras o si no, no eres salvo. Eso no es salvación por fe. Si yo agrego obras antes como un requerimiento para hacer salvación, o yo requiero las obras después, como que ya estoy requiriendo obras para ir al cielo. Okay. 2 Pedro 2. Antes de llegar a esto, quiero dar el ejemplo de Lot, porque Lot es un buen ejemplo de un cristiano que nunca hizo nada, pero es salvo, porque la salvación es por fe. Pero antes de decir esto, es claro a través de lo que les acabo de enseñar que MacArthur enseñaba otro evangelio. Y cada bautista fundamental debe poder reconocer esto. No debería ser algo difícil. Pero después cuando nosotros decimos, bueno, yo estoy feliz que MacArthur murió, yo estoy feliz que está al infierno, yo estoy feliz que ya no puede engañar más gente, gente se ofende. Oh, deberías de amarlo, deberías de esperar que está en el cielo. No, él mandó a millones y millones de personas al infierno. ¿Yo por qué voy a amar a alguien que está matando a personas espiritualmente y mandándolos al infierno? Yo no tengo amor para esa gente, yo no tengo amor para un falso profeta que está pervirtiendo las palabras de Dios. Cuando Dios mata a Nabal, la Biblia dice que David se regocijó y David le dio gracias a Dios. En Proverbios 1, la Biblia dice que Dios mismo se burlará del impío, se burlará del réprobo. Cuando ve su calamidad, cuando ve su destrucción. Y ¿sabes qué? Dios estaba burlando cuando John MacArthur murió. Dios estaba burlando cuando vio que fue al infierno. Y saber, a ver, ¿no que Dios era tu Señor de tu vida? A ver, ¿no que la sangre de Jesús no te salvaba? A ver, ¿no que que Jesús no es el Hijo eterno? ¿Verdad? Entonces yo no tengo amor para John MacArthur. Yo estoy feliz que está en el infierno. Yo espero que esté en el más profundo infierno porque él engañó a muchos. Segunda de Pedro 2, mira el versículo 7. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo
morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La Biblia aquí llama a Lot justo, dice al justo Lot. Y también dice que su alma era justa. Ahora vaya conmigo a Génesis 19. Lot no vivió una vida excelente como cristiano. Si estudia la vida de Lot, él se va con Abraham. Pero mientras están con Abraham, vemos varias veces que Abraham está construyendo y edificando altares a Dios. Nunca vemos a Lot edificar un altar a Dios. Vemos a Abraham hacer cosas espirituales, pero realmente nunca vemos a Lot hacer cosas espirituales. Abraham y Lot por un tiempo se van a Egipto cuando no deberían de haber hecho. Salen de Egipto y después Abraham le dice, mira, estamos teniendo unos conflictos entre nuestros siervos, escoge la tierra que quieras. Y Lot, viendo que la tierra de Sodoma y Gomorra era próspera, él escogió eso. Lot no estaba siguiendo nada espiritual, Lot estaba siguiendo su carne. Lot estaba siguiendo prosperidad y él quería ser exitoso en la vida. Eso es lo que Lot quería. Él no es alguien muy espiritual. Mira el versículo 1 de Génesis 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Entonces aquí ya vemos que Lot está viviendo en Sodoma. Mira el versículo 8. Creo que todos sabemos la historia, pero para los que no, en este capítulo vemos que vienen dos ángeles a visitar a Lot. Lot los recibe, pero después los maricones, los jotos en Sodoma quieren violar a los ángeles. Y es lo que vamos a ver en versículo, es lo que vemos en este capítulo. Mira el versículo 8. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os los sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces aquí vemos, Lot ya estaba sentado en las puertas de Sodoma y después ofrece a sus hijas vírgenes a los sodomitas. Eso no me parece algo bueno, ¿verdad? Vaya conmigo a versículo 15. Bueno, versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Entonces el testimonio de Lot era tan malo que cuando le dice a sus yernos, mira, hay que escapar porque Dios va a destruir esta ciudad, ellos piensan que está jugando, él piensa que está burlando, porque ellos probablemente están pensando, Lot, nunca te hemos visto ir a la iglesia, nunca te hemos visto hacer un altar, tú viniste aquí porque quieres dinero, quieres éxito, quieres prosperidad, nunca has hecho nada espiritual. ¿Estás hablando de Dios? Entonces el testimonio de Lot no era uno bueno, que ni pudo convencer a sus propios yernos a salir con ellos. Mira el versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu esposa y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su esposa y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Noten el versículo 16 que dice que Lot se detuvo y deteniéndose él. Lot no se quería ni siquiera ir de Sodoma. Él amaba sus posesiones, él amaba lo que tenía. Él no se quería ir, él no quería escapar. Los ángeles lo tuvieron que forzar a irse. Esto a mí no me suena como a alguien que Jesús es el Señor de su vida. A mí no me suena a alguien que es obediente y sumiso a la voluntad de Dios. No, vemos a alguien muy carnal aquí. Sin embargo, en 2 de Pedro nos dice que era justo. ¿Por qué? Porque la justicia y la salvación solo es por fe, no es por lo que hacemos. Mire el versículo 33. Versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor, esto está hablando de las hijas de Lot, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ellas están mal en lo que dicen. Ellos piensan que quizás todo el mundo se acabó, pero eso no es cierto. Mira el versículo 33. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y acostémonos con él.
y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre, y aquella noche, y entró la mayor y se acostó con su padre, mas él no lo sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y aconteció que al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí que anoche yo me acosté con mi padre, démoslo a beber vino también esta noche. Y entra y acuéstate con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y se acostó con él. Y él no se dio cuenta cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y concibieron las dos hijas de Lot, de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces vemos aquí que Lot, sus hijas lo emborrachan. Él toma, se emborracha 2 veces y embaraza a sus 2 hijas. Entonces, esto no es una familia muy espiritual. Esto no es un hombre muy espiritual, ¿verdad? Pero vemos que la Biblia nos dice que Lot fue justo. No me malentienda, nosotros no queremos ser Lot, ¿verdad? Porque él perdió su familia, él arruinó su vida. No fue una buena situación, pero fue salvo, porque salvación es por fe, no por lo que hacemos. Según las teorías y las enseñanzas de MacArthur, Lot entonces tendría que ser incrédulo, tendría que ser no salvo, pero eso va en contra de lo que la Biblia dice. ¿A poco Jesús fue el Señor de la vida de Lot cuando hizo estas cosas? ¿A poco Jesús fue el Señor de la vida de Abraham cuando se acostó con Agar? ¿A poco Jesús fue el Señor de la vida de Abraham cuando huyó a Egipto? ¿Acaso Jesús fue el Señor de la vida de Lot cuando vivió en Sodoma? ¿O cuando Lot se emborrachó y embarazó a sus hijas? ¿O cuando David cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a Urías? ¿A poco Jesús fue el Señor de la vida de Saúl cuando mandó a matar 85 profetas de Dios y después consultó con la bruja y después se suicidó? ¿A poco Jesús fue el Señor de la vida de Salomón cuando tuvo 1000 mujeres y les permitió sacrificar e idolatrar a dioses paganos? ¿A poco Jesús fue el Señor de la vida de Pedro cuando negó a Jesús 3 veces? ¿A poco Jesús fue el Señor de la vida de Demas cuando abandonó a Pablo, amando este mundo presente? ¿A poco Jesús fue el Señor de la vida de Pedro cuando Pablo lo tuvo que confrontar a la cara? ¿A poco Jesús fue el Señor de la vida de Bernabé cuando también fue llevado por la disimulación de los judíos? Lo que estoy tratando de decir es que hay hombres en la Biblia que vemos que hay periodos de tiempo que claramente Jesús no es el Señor de su vida, pero son salvos porque salvación no es por el señorío, por hacer Jesús Señor de nuestra vida, es por fe. Y además nosotros ni siquiera hacemos Jesús Señor, Él es Señor, Él es Dios, Él es soberano. Nosotros no tenemos que hacerlo eso, Él es eso. Vaya conmigo a 2 Corintios 4 y con esto quiero terminar. Yo creo que fui bastante claro en este sermón y enseñé muchas citas para enseñar que MacArthur claramente no es salvo, está en el infierno, enseñaba un evangelio falso. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué predicar un sermón así? Pues número 1, como dije, mucha gente cree que MacArthur fue un buen hombre y no lo fue. Y es bueno enseñar de la Biblia porque no lo fue. No es que a mí no me haya gustado, no es que a mí me haya caído mal, no es que contra mí haya hecho algo personal. Él no es mi enemigo personal, pero él es el enemigo de Dios por haber predicado algo contra la Biblia. En el Antiguo Testamento la Biblia dice que si un profeta profetizaba algo que Dios no le había dicho que profetizara, que él debía ser puesto a muerte. Eso es lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento. Y 2 Corintios 4, mira el versículo 3. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como el Dios de este mundo, Dios minúscula, está hablando de Satanás. Dice que Satanás ciega a los incrédulos para que no sean salvos. ¿Cómo hace esto? Bueno, tiene distracciones, la tele, las películas, tiene distracciones, pero en religión lo que hace es manda gente como MacArthur para hacer el evangelio no claro, ¿verdad? Para hacer confusión acerca del evangelio. Y por eso cuando tocas una puerta, casi todos te dicen alguna versión de esto, ¿verdad?
bueno, sí, somos salvos por fe, pero no puedes vivir solo como se te antoje. Somos salvos por fe, pero también tienes que hacer las obras. Es por gente como MacArthur que está haciendo el evangelio no claro. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pues dice el versículo 3 que si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto. Sabiendo, un mensaje sí es importante también para que nosotros nos demos cuenta que hay una guerra allá para los incrédulos. Y alguien nos va a alcanzar. Alguien va a influenciar a los mentes de los incrédulos acerca de lo que creen. Y va a ser nosotros o va a ser un falso profeta. Va a ser nosotros o va a ser John MacArthur con su calvinismo. Va a ser nosotros o va a ser un pente que le está diciendo que tienes que hablar en lenguas y puedes perder la salvación. Vamos a ser nosotros o va a ser un católico que enseña que también tienes que hacer los sacramentos para ser salvo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener más motivación para alcanzar a gente con el evangelio antes de que sean confundidos, antes de que lleguen a un punto donde ya no puedan ser salvos. También tenemos que convencer a la gente que ha sido engañada por esto y enseñarles la Biblia lo que la Biblia realmente dice. Mucha gente simplemente ha sido engañada por esos falsos profetas y alguien tiene que venir y enseñarles el evangelio verdadero para que puedan ser salvos. Nos vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más vida. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por el evangelio que es gratuito. Solo es un regalo que recibimos por fe, Dios. Y gracias, Dios, verdaderamente porque ya hay un falso profeta menos en este mundo, Dios, y está quemando en el infierno John MacArthur. Pido que los otros falsos profetas también rápidamente puedan ir al infierno. Y pido que nos ayudes a nosotros a ganar almas, Dios, y tener un celo para eso, alcanzar a la gente que está siendo engañada y cegada por este falso evangelio. Gracias por todo que nos has dado. Pido que por favor bendigas el servicio por venir y la ganancia de almas por venir. Pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.